Aleluya, qué hermoso es adorar a nuestro Dios, ¿verdad? Él es digno de ser alabado y como deseáramos, ¿verdad?, pasar más tiempo en su presencia. Creo que es importante, por eso es necesario que aprovechemos, ¿verdad?, el tiempo que tenemos para congregarnos y poder dedicar ese tiempo a nuestro Dios, porque es el momento en que podemos estar, cuando estamos en la casa de Dios, es el tiempo en que podemos estar reunidos con su pueblo, ¿verdad?, alabándole, adorándole con libertad. Así que bienvenidos a la casa del Señor este día domingo por la tarde, ¿verdad? Quiero invitarle que abramos nuestras Biblias en el primer libro de Crónicas, capítulo 28. Primer libro de Crónicas, capítulo 28. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 16. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, ¿verdad? Leemos versículo del 9. Solo vamos a leer del versículo 9 al versículo 11, del 9 al 11, 3 versículos. ¿Lo tenemos, hermano? Bien, dice así la palabra de Dios. Leamos el versículo 8. Dice: ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová. Versículo 8 estamos. Para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, habla David, ¿verdad?, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Y David, dice versículo 11, dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque nos permites la oportunidad de estar ante tu palabra en esta hermosa tarde, después de un tiempo, Señor, en que hemos dedicado para alabanza de tu gloria. Señor, gracias porque nos das esa hermosa oportunidad, Señor, porque nos congregamos para adorarte, para servirte, para honrarte, Señor. Y ahora, Padre, estamos ante tu palabra con el propósito de encontrar en ella ese mensaje tuyo para nuestra vida. Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que la implante, Señor, en cada corazón, y que podamos ser edificados, Señor, y podamos reflexionar en ella, Señor, en esta tarde, para poder, Señor, crecer en nuestro conocimiento tuyo, Señor, y poder crecer en nuestra vida espiritual. Lo pedimos en el nombre de Jesús, y gracias, Señor, por esa palabra que viene para cambiar nuestra vida, Señor, transformarla, edificarla y también traer salvación a aquel que la necesita. De los que estamos aquí, como a todos aquellos, Señor, que a través del internet están conectados con nosotros. Por Cristo Jesús lo pedimos y lo declaramos. Amén y amén. Una herencia de vida eterna es el tema, basado en lo que hemos leído, parte de lo que fue escrito de la vida de un rey, quien le sirvió a Dios en toda su vida, y aunque fue un hombre con defectos y errores igual que todos nosotros, sin embargo fue un rey conforme al corazón de Dios. Fue un hombre que
honró al Señor en su vida, y aún en su sinceridad y en su arrepentimiento por sus errores, él honró al Señor. Porque no hay nada más hermoso de parte de Dios cuando un hijo suyo que le ha fallado, a una hija suya, reconoce lo que ha hecho, ¿verdad? Y le pide perdón a Dios, se restaura y sigue adelante. Eso honra a Dios, ¿verdad? Porque es un acto de sinceridad. Y creo de que David tenía razones el por qué dar a conocer su testimonio, ¿verdad? Y que todas las personas que pudieran escucharle, ¿verdad?, pudieran experimentar a Dios en su vida. Cuando leemos los salmos, hermanos, muchos de los salmos, que es considerado como el himnario de los hebreos, a través de los salmos nosotros vemos ahí cantos de alabanza al Señor, adoración, de súplica, también de reconocimiento a Dios, ¿verdad? Y hay mucha adoración a Dios, hay exaltación para Dios, y a través de ella también hay testimonio y hay profecía a través de los salmos de David. Y pienso de que cuando él escribió los salmos, todos los salmos que él escribió, considero de que él deseaba compartir su vida con todos aquellos que creyeran en Dios, aún aquellos que no conocían a Dios. Pero creo que lo que más anhelaba en su corazón es dejarle una herencia espiritual a sus hijos, ¿verdad? Y ahora lo vemos ante el momento en que él iba a dejar el trono, pero que iba a ser sucedido por su hijo Salomón. Y más que la herencia de un reino, David quiso heredarle a él el temor a Dios. Quiso dejar un legado para que él le sirviera a Dios y le honrara. Él quiso de que sus hijos, ¿verdad?, caminaran en el temor de Dios. Y aún los errores que él cometió, que ellos no lo fueran a cometer, sino que al contrario pudieran vivir una vida entregada a Dios. Así que yo pienso de que la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos, a nuestra descendencia, es el temor a Dios. Es que ellos le sirvan a Dios. Qué importante es que una madre, un padre se entregue a Cristo. ¿Por qué? Porque eso afecta a los hijos. Afecta a los hijos. Y a veces, aunque tenga un padre que es desordenado en su vida y que no tiene temor a Dios, a veces la mujer busca a Dios y a través de ella es un canal para bendecir a la familia y empieza a ser ministrada la palabra de Dios a los hijos a través de una madre. A veces sucede lo contrario, a veces el padre que busca a Dios y bueno, a través del padre los hijos son bendecidos, la esposa es bendecida. Pero pensando como en nuestros hijos, considero de que es la mejor herencia que le podemos dar, el que ellos crezcan en el temor a Dios. David sabía que él iba a faltar y no le interesó tanto que gobernara, darle todas las técnicas y todas las herramientas necesarias para que él pudiera gobernar, ¿verdad?, a Israel, sino que él lo que le aconsejó y le dio a él el manual y le dio todo lo necesario para que él le sirviera a Dios, temiera a Dios. Y si usted puso atención en las palabras de Salomón que salen de su corazón, él le dice en el versículo 9, mire cómo él le pone su corazón en la vida de Salomón y le dice: y tú, Salomón, hijo mío, le dice algo importante: reconoce al Dios de tu padre y sírvele, le dice, reconócelo, tómalo en cuenta en todo lo que hagas. ¿No cree que es un buen consejo para nuestros hijos? En cualquier idea, cualquier plan que tenga, cualquier meta que un hijo se trace, cualquier propósito que trace en la vida, lo primero es decirle: hijo, no se olvide de Dios, tómelo en cuenta a él, pida la dirección de Dios en esa decisión que va a tomar, porque de ahí depende todo, hermano. ¿De qué sirve que hagamos muchas cosas sin la dirección de Dios? Siempre fracasamos. Pero es importante, y Salomón le dice: reconoce al Dios de tu padre y sírvele, le dice, con corazón perfecto y con ánimo voluntario, para que él le sirva con rectitud de corazón. Y él le dice: pues, ¿sabes por qué, Salomón? Porque a Dios nunca lo vas a engañar, Él escudriña los corazones, le dice. Vea hasta el versículo 9 del capítulo 28 de Primera Crónicas, primer libro de Crónicas.
Y él le dice, porque Jehová escudriña los corazones de todo. Y Dios es el que entiende todo intento de los pensamientos. Se da cuenta de que es como que Salomón le estuviera diciendo, David le estuviera diciendo a Salomón, debes de recordar que a Dios nunca lo vas a engañar. De él no te vas a esconder nunca. Sé prudente, sé íntegro, sírvele al Señor con sinceridad y trata de hacer lo mejor posible por honrarle a Él. Y David decía eso, ¿sabe por qué? Porque David recordaba que le había fallado a Dios y no quería que lo que a él le pasó le pasara a su hijo, ¿verdad? Y lógicamente pues es una herencia maravillosa. Así de que él le dice, si lo buscares, lo vas a hallar. Mas si lo dejas, él te desechará para siempre. Entonces él le da un consejo. Y pienso que esta es una herencia para vida eterna, porque el temerle a Dios y servirle a Dios no solo es beneficio para este mundo, para el tiempo que vivamos en esta tierra, sino también para la vida eterna. Porque nosotros lo que hagamos ahora, de lo que nosotros hagamos ahora, de la manera que nosotros, hermanos, tomemos en cuenta a Dios en nuestra vida y de lo que hagamos aquí en esta vida, de eso dependerá nuestro futuro eterno. Porque podemos haber ido a una iglesia por muchos años, pero si realmente nos apartamos y hacemos de lado los preceptos de Dios, entonces podemos terminar mal, después de haber gustado la bendición de Dios y haber escuchado la dirección de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces es importante perseverar hasta el final. Así que el rey David dio a su hijo Salomón los principios para guiarlo a lo largo de su vida. Y esto es importante. Eran principios muy relevantes. Y sabe que estas mismas ideas, estos mismos principios, hermanos, son las que cualquier padre cristiano quisiera presentar a su hijo. Y si nosotros los vemos uno por uno, el primero es, si usted ve, es conocer a Dios personalmente. Eso es lo que David le dice a Salomón: tienes que conocer a Dios personalmente, porque aquí no se trata de que mi papá fue bien entregado, mi mamá fue bien entregada. No, se trata de qué tanto yo le seguí a él su ejemplo y caminé con él. La cuestión de la vida espiritual es individual, hermano, es individual. Y ninguno se va a salvar que porque mi familiar, ¿verdad? O alguien, un ser querido, papá o mamá o una abuela, o porque un hijo, ¿verdad?, fue fiel a estar en la iglesia, ¿verdad? No, nadie se va a salvar por eso, es individual. Y por eso que David le dice a Salomón que lo conozca a Dios personalmente, ¿verdad? Y en esas palabras, reconoce al Dios de tu padre. Él le da a entender eso. Y sabe de que está hablando acerca de lo que es el verdadero evangelio, hermano. Es tener una relación personal con Dios. Y cuando uno anda compartiendo la palabra de Dios y le habla a otras personas, le hace ver eso, que no le estamos compartiendo nosotros una religión más, o no le estamos diciendo a la gente: pásese para nuestra religión, o véngase y forme parte de nuestra religión. Simplemente le hacemos ver que él necesita, o ella necesita tener una relación personal con Dios. Si nosotros leemos Jeremías capítulo 9, hermano, versículo 24, vea Jeremías 9, 24. Dice: mas alábese en esto el que hubiere de alabar, el que se hubiere de alabar. Y esto está hablando Dios. Dice: en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que Dios desea del hombre? Que le conozcamos y que tengamos una experiencia personal con Dios, porque lo que tendrá peso en la eternidad va a ser nuestra relación con Dios. Si fue sincera, si fue entregada, si nosotros realmente valoramos a Dios y nos esforzamos en lo que dependía de nosotros por honrar a Dios, entonces eso va a ser lo importante. No se trata de ser un religioso. Religioso hay muchos en el mundo, hay mucha gente religiosa, pero en el reino de los cielos no va a entrar gente religiosa. O sea, cuando hablamos de gente religiosa, personas religiosas, es aquellas personas que su vida se acomodan a una serie de rituales, de experiencias externas,
que no afectan la parte interior. ¿Se ha fijado de que mucha gente, la gente religiosa cree, ¿verdad? O a veces nosotros, hermanos, comportamos tan religiosamente que creemos que con cierta práctica de mucho sacrificio vamos con ello a agradar a Dios. Es cierto de que el que nosotros ayunemos y vigilemos, eso nos beneficia a nosotros. A Dios no lo cambia, Él es el mismo. A nosotros nos beneficia estar en la presencia de Dios, ¿no es cierto? Y no vamos a nosotros a sorprender a Dios con hacer mucho sacrificio, con hacer cuestiones religiosas y hacer algunos tipos de rituales, ¿verdad? Para agradar a Dios. No, hermano. La cuestión que nos reunamos y vengamos acá a la casa de Dios, ¿verdad? Esto es dedicar tiempo para adorar al Señor. Pero hacer prácticas y cosas, a Dios nadie le va a sorprender por actos religiosos. A Dios lo que le sorprende, lo que le atrae es un hombre lleno de temor de Él, que le respete, que sea fiel, que sea obediente. Eso es lo importante. Así de que pienso de que es necesario entonces tener una experiencia espiritual, conocer a Dios. ¿Sabe que en Gálatas capítulo 2 versículo 20 Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, dice él, lo vivo en la fe. Lo que vivo en la carne, dice, ahora yo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. O sea, Pablo estaba diciendo de que ahora era uno con Dios. Si hay uno de los versículos en la Biblia que habla de nuestra unión y nuestra afiliación con Cristo, es eso. Porque Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo vivía para honrar a Dios, para presentar a Él un estilo de vida que agradara a Dios. Y eso es precisamente el conocer a Dios personalmente, tener experiencias personales con Dios, vivir con Él. Eso quiere decir que nada de este mundo nos debe de mover para ir atrás. Un desprecio, o que las cosas no me salen bien, o que provocaciones digamos, en mi familia, es que a mí no me dejan ser creyente, yo por más que quiero, es que a mí esas cosas en la iglesia no me gustan. Y cuando uno se pone a fijar esas cosas, nunca puede tener una relación con Dios como debe de ser. Pero la persona, el joven, la mujer, el hombre que tiene una experiencia personal con Dios diariamente, nada lo mueve. Pase lo que pase, uno va hacia adelante, porque nuestra mirada está en Cristo, el cual es el autor y consumador de nuestra fe, dice el escritor a los Hebreos. Puesto los ojos en Jesús, es algo personal con Dios. Y cuando estemos allá en su presencia, hermano, que seamos cristianos o no cristianos, el día que comparezcamos ante Dios, ¿verdad? Cada quien vamos a ser responsable, y cada quien daremos cuenta de nuestra vida delante de Dios. Y nadie va a poder abogar por nosotros. Nadie, ni ningún argumento va a ser de peso como para poder cambiar la situación desagradable que podemos llegar a tener delante de Dios en aquel día si no somos fieles. Nada lo puede cambiar. Lo que puede hacer la diferencia a nosotros en la eternidad es lo que ahora estemos haciendo mientras vivamos una vida agradable a Dios. Conocer a Dios es la experiencia más linda. Y David le dice a Salomón: conoce a Dios, témele al Dios de tu padre, porque eso es importante. El segundo principio o el consejo que él le da a Salomón, hermano, es que aprenda los mandamientos de Dios y que aprenda a descubrir lo que Él quiere que haga. Y eso lo podemos aplicar a nuestra vida. Es importante, hermano, el poder entender eso. En Miqueas 6:8, mire qué dice Miqueas 6:8. Porque el segundo principio que David le da a Salomón como una herencia para vida eterna es de que él aprenda los mandamientos de Dios y descubra lo que Dios quiere para él. Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente 3 cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ve que eso es importante. Y David le dice a Salomón eso. Le dice: sírvele con corazón perfecto.
Y en Miqueas 6:8 es un mensaje general para todos los hombres y mujeres de la tierra, para todos aquellos hermanos que puedan escuchar este mensaje acá y en algún lugar del mundo. El mismo mensaje es para todos, ¿verdad? Oh hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque Dios ha establecido el camino correcto y el camino que a Él no le agrada. Está trazado, ¿verdad? El camino de muerte y el camino de vida eterna. Dios lo ha puesto a la disposición para que el hombre tome la decisión cuál camino seguir. Ningún hombre hace las cosas por ignorancia. Mire, los niños ahora ya tienen 7 años y ya son responsables. Ya saben lo que es bueno y lo que es malo. Saben cómo van a desagradar a los padres. Saben cuando algo le molesta a los padres, ¿verdad? O saben lo que no es correcto, lo hacen. Ya son conscientes, son responsables delante de Dios. Por eso creo de que nosotros podemos también eso decirle a nuestros hijos. Y Dios nos dice a nosotros como hijos suyos, nos habla ahora, nos hace ver, dice: Dios, yo te he declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que pido yo de ti? Solo quiero que pienses en 3 cosas que Dios establece y las cuales Él puede ser del agrado de Él. Y Él dice: hacer justicia, amar la misericordia y ser humilde delante de Dios. ¿Eso no creen que es básico? Suficiente para que nosotros podamos agradar a Dios y poder, hermano, tener una relación con el Señor importante, una maravillosa. Y es lo que hasta hoy, ¿verdad? Dios lo ha dejado a nosotros. Y creo de que si es una herencia en la palabra de Dios para nosotros, nosotros podemos heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Es bueno, somos responsables aún en el contacto que podamos llegar a tener con nuestros nietos. Si Dios nos los permite, o los que ya lo tienen, hay una responsabilidad, ¿verdad?, de compartirles la palabra de Dios. Así de que es hermoso. A mí me da gusto ver cuando la hermana Tita anda con sus nietecitas, el hermano Carlito andan acá, ¿verdad? Y los niños andan ahí ayudando. Saben que esta es la casa de Dios, saben que es un lugar de adoración, ¿verdad? Y es una gran bendición realmente trabajar y hacer algo en la casa de Dios. Y ellos, y de alguna manera, sus vidas han ido siendo afectadas. Y quiera sí o no, pues, ¿verdad? Aquí hay actividades y todo, y ellos ven las actividades y oyen alabar a Dios. Y mire, aquí está sentadito, ¿verdad? Yo lo he visto varias veces, y él aquí, ¿verdad? Alaba al Señor y todo. ¿Cómo afecta? Y ese es un ejemplo, pero hay muchos padres aquí, abuelos, que ahí traen a sus hijos a la casa de Dios. Ahí vienen, vean ustedes a la hermana Mauda que entra todos los domingos. Ahí viene la hermana que se sienta en la mañana y se sienta por acá. Ahí viene con su nietecita, ¿verdad? A ella se la dejaron cuidándola y la hija se fue para Estados Unidos y desde tiernita la tiene. Y ahí viene la niña, ¿verdad? Ahí viene la niña, ahí la trae porque ella siente una responsabilidad. Entonces uno lo tiene que transmitirle a sus hijos y también a sus nietos, ¿verdad? Y si ellos crecen en ese conocimiento de Dios, el temor a Dios, ellos lo van a transmitir a sus generaciones futuras. Entonces, ¿no cree que es la mejor herencia, hermano? Es la mejor herencia enseñarles el temor a Dios a nuestros hijos. Entonces, es importante, ¿verdad? Pero también David le dice a Salomón otro principio importante, que es que le adore a Dios con un corazón perfecto. Él le dice que debe de servirle con corazón perfecto. Y es bien importante. En el Salmo 24, si usted lo buscamos, hermano, en el Salmo 24, la vida de adoración y servir a Dios es importante. Salmo 24, y leemos del versículo 3 al 6. Lo tenemos, dice, del 3 al 6. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién dice el versículo 4? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, dice, oh Dios de Jacob. Entonces usted puede ver, hermano, qué importante es realmente adorar al Señor y servirle a Dios, ¿verdad? Y entregar nuestra vida en adoración con un corazón perfecto. Eso es importante, ¿verdad? Porque eso tiene que ver con nuestra relación con Dios y debe de ser a diario. Levantar manos santas, como dice la Biblia, sin ira ni contienda.
Eso quiere decir de que no funciona delante de Dios que nosotros le presentemos a nuestros tiempos de adoración y enemistados con alguien, con odio en el corazón, ¿verdad? Viviendo una vida tal vez desordenada. No sirve eso delante de Dios. Tal vez no seamos perfectos, pero es importante que cuando venimos a la casa de Dios, cuando presentemos ofrenda de adoración al Señor, lo hagamos con un corazón sincero. Y si es de pedir perdón antes, hay que pedirle perdón y decirle: Señor, límpiame, perdóname por lo que he hecho, te he fallado, quiero adorarte, Señor, con un corazón sincero. Qué lindo es venir a la casa de Dios y presentarnos como un holocausto delante de Dios y decirle: Señor, quema mi vida, quita toda escoria, quiero levantar mis manos con un corazón sincero y adorarte. Y además de eso, de que como dice aquel himno, nuestra más grande adoración es nuestra fidelidad a Dios, ¿verdad? Es algo hermoso. Entonces, y David le transmite eso a Salomón. La adoración es importante, pero también le dice que le sirva a Dios con ánimo voluntario. Eso es importante. Y en el Salmo 100, David escribe unas palabras: servid a Jehová con alegría, dice, venid ante su presencia con regocijo. ¿Cómo debemos de servirle al Señor? Con alegría. En otras palabras, mientras vivamos, mientras hagamos algo para Dios, debemos de hacerlo de todo corazón, no refunfuñando, ¿verdad? Sino que hacerlo con corazón y con ánimo pronto. ¿Por qué? Porque es a Dios a quien le servimos. Es cierto que nos sometemos a autoridades espirituales aquí en la tierra y tratamos también de agradar, pero recuerde que al principal agradamos es a Dios. Porque uno de humano solo ve lo externo y uno ve la apariencia, pero el que ve el corazón es Dios. Así que lo que hagamos, por sencillo que parezca, para Dios es grande. Para Dios es grande, porque Él conoce que lo hacemos de corazón. Así de que David le dice a Salomón: quiero de que le sirvas a Dios con ánimo pronto, que no necesiten de andarte empujando para hacer las cosas. Tú debes de servirle y estar dispuesto para servirle a Dios, ¿verdad? Él le recalca esas palabras, ¿verdad? Con ánimo voluntario le dice. Y es importante. ¿Por qué? Porque el que escudriña los corazones es Dios. Entonces habla en Filipenses capítulo 2 versículo 14. Dice el apóstol Pablo en cuanto al servicio. Filipenses 2:14. El apóstol Pablo habla sobre este tema, porque él reconoce, hermano, y trata también la iglesia. Hagamos esto con el corazón, lo que hagamos para Dios. Dice: haced todo sin murmuraciones y contienda. Pablo dice: hagamos todo, no como el que sirve al ojo, sino a Dios. No como para agradar a los hombres, aunque eso, pues, quieras o no, es importante, pero más que todo por agradar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces acá a lo mejor no sepan apreciar lo que nosotros hagamos, pero Dios sí. Entonces es importante, ¿verdad? Servirle al Señor con ánimo pronto, con un corazón voluntario. Entonces debe de ser así, porque es lo que Dios establece. Y algo bien importante que David le dice a Salomón es que le sea fiel, porque le dice: porque Jehová escudriña los corazones de todo y entiende todo intento de los pensamientos. Él está diciendo: sé fiel a Dios, sé fiel a Dios, porque nadie te puede conocer como Dios. Y eso es importante. La fidelidad es necesario que nosotros la mostremos mientras vivamos en esta tierra. Fiel a Dios, fiel a Dios con todo lo que dependa de nosotros, ¿verdad? No dejar, permitir alejarnos de Dios, ¿verdad? Dice: no alejarse de Dios por nada, ¿verdad? No permitir que nada nos haga alejarnos de Dios. Pueden haber muchas cosas, pero debemos de ser fieles, debemos de mantenernos firmes, porque el que perseverare hasta el fin será salvo. Porque es importante, ¿verdad?, la fidelidad en todo. En Romanos capítulo 8 versículo 35, busquemos Romanos. El apóstol Pablo dice a los romanos estas palabras, hablando de la fidelidad. 8:35 y luego leemos 37 al 39. Dice así:
¿quién nos separará del amor de Cristo? Quiero que todos lo tengamos y veamos lo que dice el apóstol Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Mire el 37, hermano. Antes dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual dice Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, o sea, de este amor por Cristo, ¿verdad? Que es, dice, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos va a separar. ¿Qué significa eso? Diga conmigo, fidelidad. Nada. Como quien dice, no hay excusa delante de Dios. No hay nada que pueda excusarnos a nosotros para poder nosotros fallarle a Dios. No, hermano, no, ¿verdad? Porque Dios nunca nos ha fallado, ¿no es cierto? Es cierto, mire esa palabra de que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Va que nos gusta eso? ¿Nos gusta o no nos gusta? Sí nos gusta, porque le fallamos a Dios. Pero mire, eso si no lo sabemos interpretar, nos puede llevar a una vida de conformismo y a deshonrar a Dios. Pero fíjese que cuando dice Dios, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pero Dios no permanece solo fiel para bendecirnos, para sostenernos, para guardarnos, para ayudarnos, para darnos la oportunidad, sino que Él es fiel en ejecutar sus juicios y en reprender a aquel que no sabe obedecerle a Él, y lo hace por amor. Así que la fidelidad, cuando digamos ese texto, hermano, recordemos que lleva una connotación doble, porque la fidelidad de Dios tiene que ver con su amor, con su misericordia, con su favor, con su respaldo, su cuidado, pero también su reprensión, su castigo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios al que ama, castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Entonces debemos de recordar que debemos de ser fiel a Dios, porque si alguien nos conoce bien, es Dios, y a Él no le podemos engañar. Por eso que el apóstol Pablo dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿A qué cree que nos está el apóstol Pablo exhortando? Nos está animando a que recordemos que debemos de ser fiel al Señor, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. En otras palabras, nuestra falla, nuestra infidelidad va a traer sus consecuencias. Y David le dice a Salomón, témele a Dios, no te apartes de Él, no te alejes de Él. Cuídale, dice, de hacer lo mejor, dice, porque Él escudriña los corazones de todos y Él entiende los intentos de los pensamientos. Hasta los intentos Él los entiende, Él sabe, hermano. Entonces es importante ser fiel al Señor, porque es lo que el Señor dice, y es importante que esa fidelidad sea hasta la muerte. Mire, en Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Hasta cuándo vamos a ser fiel? Hasta la muerte. Que Él nos encuentre siendo fieles. Yo les digo siempre, nunca el Señor va a venir por gente perfecta, porque ninguno va a estar perfecto, pero Él sabe quién le está sirviendo de corazón. Él sabe quién está peleando la batalla, está luchando cada día por ser fiel a Él, mejor en medio de un mundo tan corrompido. ¿No es cierto que es difícil ser fiel a Dios en un mundo tan corrompido, lleno de tantas atracciones y tanta opresión del enemigo? Pero podemos, todo lo podemos en Cristo, porque Él es el que nos sostiene. Lo podemos lograr, sí podemos ser fieles. Ninguno tendremos excusa delante de Dios. Y David quería dejar esta herencia en su hijo. Témele. Mire, Salomón le falló a Dios, hermano. Salomón le falló a Dios. Y a pesar de que David le había dado la guianza, le había dado el manual, le dio la dirección para que él hiciera, le dio principios de vida que le iban a servir hasta en la eternidad. Pero Salomón le falló a Dios. Pero él se acordó del consejo de su padre. Y en su momento Salomón reflexiona. Y si usted lee los proverbios, el libro de Eclesiastés, hermano, usted puede darse cuenta que Salomón reconoció que todo sin Dios es vano, y que la vida del hombre no tiene sentido sin Dios en el corazón.
Es importante tomar en cuenta a Dios y servirle hasta el final, y que aun cuando le fallemos a Dios, recordemos que mientras hay vida hay oportunidad para arrepentirse y volver a Dios y servirle hasta el final. Aún nuestros hijos van a aprender de eso, aún nuestros hijos se van a dar cuenta de que las consecuencias de apartarse del camino de Dios, y a lo mejor los libremos nosotros, porque ellos pueden ser mejor que nosotros. Y a lo mejor si le falla en algún momento a Dios, saben qué hacer, saben que no tienen que quedarse ahí, tienen que levantarse y seguir adelante, porque Dios es misericordioso. Dice que es tardo para la ira y grande en misericordia. Es hermoso realmente ser hijo de Dios, ¿no cree? Es hermoso porque en Él tenemos garantizado nuestro futuro. Y por eso es que en Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay promesa de parte de Dios para la fidelidad. Y al final David le dice a Salomón: no te desalientes. Y nos dice Dios a nosotros: no te desalientes. Si las cosas no están caminando bien, todavía es tiempo de restaurarse y de seguir, levantarse y seguir adelante. Dios nos habla a tiempo. Y es hermoso, hermano, lo que Él le dice: si tú lo buscares, le dice, lo hallarás. Si tú lo buscares, lo hallarás, hijo. No te olvides de eso. Esto es importante, porque muchas veces cuando le fallamos a Dios, el diablo ataca tremendamente y dice: ya te arruinaste, ya para qué, no seas hipócrita, ya ni vayas allá a la iglesia, porque para nada vas a ir. El diablo dice todas esas mentiras cuando nosotros le hemos fallado a Dios. Pero ¿qué va a oír usted? ¿La voz del enemigo o la voz de Dios? Dios le dice en su palabra: si me buscas, me hallarás. Si te arrepientes, yo te restauraré. ¿No cree que es maravilloso saber que tenemos un Dios misericordioso? Que aunque a veces le fallamos, Él siempre nos da la oportunidad. Es hermoso. ¿Qué fuera de nosotros si Dios no fuera misericordioso, hermano? Si no fuera un Dios de oportunidades, ¿qué fuera de nosotros? Pero gracias a Dios, porque cada mañana son nuevas sus misericordias, ¿no es cierto? Es grande su fidelidad. Cada mañana Él está renovando su misericordia. Y eso no es razón para poder pecar contra Dios, no, hermano. Es para saber aprovecharlo y honrarle al Señor y hacer lo mejor posible, ser mejores cada día delante de Dios, porque su misericordia es un grande. La verdad es una bendición, porque es importante que nosotros sigamos adelante, pese a lo que haya sucedido, sigamos adelante. Ahí en Primera Crónica 22:13, mire lo que dice, y terminamos con unos versículos sobre esta parte. Primera Crónica 22:13, unas páginas atrasito. En el versículo 12 dice: y Jehová te dé entendimiento y prudencia. Le está diciendo, hermano, a Salomón: y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. En versículo 12, mire el 13: entonces le dice, si guardas la ley de Dios, entonces serás prosperado. Si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel, esfuérzate, hijo, le dice, pues, y cobra ánimo, no temas ni desmayes. O sea, Él dice: sigue adelante. Si hemos fallado, el Señor dice: levántate y avanza. Levántate y avanza, porque yo estoy contigo. Es hermoso lo que el Señor dice, hermano. En Josué 1:9, ¿qué es lo que dice Josué 1:9? Mira, le dice, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que fuere. Palabras de ánimo, esfuérzate. Y eso es lo que Dios habla hasta ahora, ¿verdad? Que si nos sentimos desalentados en una área, sentimos que la fe ha flaqueado, pues sigamos adelante. Aún si le hemos fallado a Dios, es tiempo de arrepentirse y seguir adelante. Dios nos está diciendo: esfuérzate y sé valiente. En Isaías 41:10, ¿qué dice el Señor? No temas, hija, no temas, hijo, porque yo estoy contigo. No desmayes, dice el Señor, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿No es cierto que son promesas poderosas? El Señor quiere que nos levantemos y sigamos adelante, que avancemos, no importa la falla. Si hemos fallado,
Eso no quiere decir que por eso vamos a retroceder. Sigamos adelante. Dios nos está dando otra oportunidad. Él da la oportunidad. Dios es así, es un Dios de oportunidades. Y gloria a Dios por su gran amor y misericordia. Es importante pues seguir adelante. Póngase de pie esta tarde. Es importante tomar en cuenta estos consejos que son principios para vida eterna. Esto es lo que hará la diferencia. La manera en que tomemos en cuenta este consejo es lo que hará la diferencia en nosotros en la eternidad. Esto es importante. Y por eso es necesario que nos esforcemos por transmitir eso a nuestros hijos y a nuestros nietos. A cuantos el Señor nos permita, hay que transmitirle, porque recuerde, hermano, es la mejor herencia. Es la mejor herencia. Así que dígale: Señor, gracias porque tu palabra siempre llega a tiempo. A lo mejor alguien esta tarde le ha fallado a Dios. A lo mejor este día en algo le fallamos a Dios y nos ha hecho sentir mal. A lo mejor alguien se ha apartado del camino de Dios, pero recuerde, tener vida es tener la oportunidad. Y es el momento, y Dios le ha traído aquí, hermana o hermano. Usted que me escucha, ¿verdad? O está viendo por el internet, Dios ha hablado a su vida. Dios está dando una oportunidad para restaurarle. Es consejo de vida eterna. Levántese, no se quede ahí. Levántese y haga nuevos votos con Dios. Es un momento para decirle: Señor, yo sé que te fallé, Señor. Recuerda de que Él conoce hasta los intentos del corazón, los sentimientos, Él los conoce. Pero qué bueno decirle: Señor, ayúdame a serte fiel hasta el final. A lo mejor le ha fallado a Dios, pero es una hermosa oportunidad para decirle: Señor, yo quiero levantarme, quiero seguir adelante. Yo no quiero oír la voz del enemigo. Restaura mi vida. Es maravilloso. Dios nos ama. Dios quiere bendecirnos. Todavía es tiempo. Es tiempo de poder decirle: Señor, perdóname. A lo mejor estamos sirviendo en algún ministerio en la iglesia, pero hemos fallado a Dios. Es un momento de ser sinceros con Dios y decirle: Señor, perdóname. Porque si hacemos eso, dice la Biblia, eso hará prosperar nuestro camino y todo nos va a ir bien. Dios va a restaurarnos. Es bueno confesar nuestros pecados delante de Dios, porque la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará de Dios misericordia. Así que es el momento. Y si en esta hora hay alguien acá que quiera ponerse de pie y venir al frente y hacer nuevos votos con Dios, es un momento para poder sincerarse con Dios. Es nuestra decisión. Es individual. Es el llamado de Dios para cada uno. Yo quiero invitar, si hay alguien en esta tarde que por primera vez quiera recibir a Jesús o reconciliarse con el Señor, ahora es el momento. Usted que me está viendo también por el internet en algún lugar del mundo, yo quiero invitarle para que entienda que Dios le está dando oportunidad. Ahora es el momento. Yo quiero invitarle a que usted repita conmigo esta oración, que parece sencilla pero es poderosa, porque trae el perdón de Dios y trae la salvación y una nueva vida en Cristo Jesús. Así de que si usted decide entregarle su vida a Cristo o reconciliarse con el Señor, repita conmigo esta oración y diga conmigo: Padre Celestial, reconozco que he pecado contra ti, pero creo, Señor, que tú me amas, porque enviaste a tu Hijo a morir en mi lugar. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mi vida pasada. Te entrego mi vida ahora. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor. Y si usted ahora se reconcilia con Cristo, dígale: yo, Señor, hago nuevos votos contigo. Te pido perdón. Me reconcilio, Señor. Me reconcilio, Padre, delante de ti. Y te pido que me ayudes a seguir adelante para ser fiel hasta el final. Gracias. Te alabamos, amado Dios, porque tú eres Dios de oportunidad. Y nadie mejor que tú conoce los tiempos que estamos viviendo.
No hay tiempos más propicios que estos tiempos de estar a cuentas contigo, Señor. De podernos, Señor, a cuentas contigo y seguir hacia adelante, porque tú estás dispuesto a ayudarnos. Gracias por tu palabra que siempre llega a tiempo. Señor, gracias porque...